Canal TVX, una televisión diferente. La Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo presenta Enamorado de Jesús, enamorado. Su programa Enamorado de Jesús. Atrévete a renovar tu vida. Enamorado de Jesús, enamorado. Espíritu de Dios, actúa en mí. Espíritu de Dios, mora en mí. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, actúa en mí. Espíritu de Dios, mora en mí. Espíritu de Dios, actúa en mí. Espíritu de Dios, mora en mí. ¿Listo? Hola, muy buenas tardes. Después de un breve receso, hermanos, estamos nuevamente con ustedes, con mucho gusto y alegría, saludando a los enamorados de Jesús. Atrévete a renovar tu vida. Damos inicio con mucho gusto y entusiasmo a nuestro segmento de este día, que se llama Maestro, ¿dónde vives? Ven y lo verás. Les saludamos con alegría sus hermanos en Cristo Jesús, Toño y Nayi Salaya, a sus órdenes, ¿verdad? Y también les enviamos un saludo muy bonito y con mucho cariño de parte del padre Bartolo Emanuel Montejos Almeida, asesor diocesano de la Dimensión de Laicos, y de Héctor y Cheli Hernández, presidentes diocesanos de la Dimensión de Laicos. Agradecemos también a la estación de radio 89.7 FM, La Grande de Tabasco, canal de televisión TVX. Damos la bienvenida con mucho gusto también a nuestros hermanos, al hermano Lázaro Segovia Velázquez. Bienvenido, Lázaro. Gracias. A Marisela Velázquez, bienvenida. Y a Gabriel López. Bienvenido, Gabriel. Ellos forman el equipo diocesano de movimientos de Cursillo Bíblico San Jerónimo. Bueno, en este momento vamos a pasar a hacer nuestra oración para ponernos en manos de nuestro Padre amado, del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él sea el que haga su gracia en esta hora para que todo llegue al corazón de los que nos escuchan. Adelante, hermano, ¿quién hace la oración? Tenemos a nuestra espalda nuestra palabra de Dios, Jesucristo palabra, decimos nosotros los cursillistas. Decimos, adorado sea Jesucristo presente en la Sagrada Escritura. Por siempre sea bendito. Adorado sea Jesucristo presente en la Sagrada Escritura. Por siempre sea bendito y adorado. Adorado sea Jesucristo presente en la Sagrada Escritura. Por siempre sea bendito y adorado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pasamos al video, ¿verdad? Para que vayamos conociendo la identidad de este movimiento de Cursillo Bíblico San Jerónimo. 3. ¿Quieres conocer y profundizar en las Sagradas Escrituras? Te invitamos a conocernos. ¿Quiénes somos?
El movimiento de Cursillo Bíblico San Jerónimo somos una obra apostólica de laicos inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Cursillo Bíblico en su esencia misma? Es un retiro con carácter carismático durante 4 días aproximadamente para un encuentro personal con Cristo. ¿Cuándo se inició? Fue el lunes 24 al sábado 29 de abril de 1972, cuando se celebró el primer cursillo bíblico en la parroquia de la Natividad de María de Cunduacán, Tabasco, obra fundada e inspirada por el Espíritu Santo a través del Padre Jesús Jaimes Villafaña y del Padre Sulpiciano Roberto Luis Russell, y por un equipo de laicos egresados del Colegio Bíblico de la Sagrada Familia de Mérida, Yucatán. Nuestro objetivo es hacer que el cristiano católico, por el contacto directo de la Sagrada Escritura, descubra su verdadera vocación y compromiso de hijo de Dios. Nuestra misión, asumir la actitud de Jesucristo buen pastor y la del buen samaritano dentro de nuestra iglesia. Nuestra visión, ser dentro de nuestra iglesia obra e instrumento del Espíritu Santo a través del cual nuestros hermanos y hermanas se encuentren con Cristo. Nuestra espiritualidad está basada en la vida de estudio, en la vida de oración, en la vida de sacramento. Nuestra acción en la práctica de las obras de misericordia, en la predicación de la palabra y en celebrar los círculos bíblicos cada 8 días. Nuestro carisma es la misión, la evangelización, la formación de nuestros laicos cursillistas y la proyección al servicio de la pastoral parroquial. ¿Y qué frutos se obtienen del cursillo bíblico? Servidores, discípulos formados, catequistas, celebradores de la palabra, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, coordinadores de ermita, seminaristas, vocación al sacerdocio y vocación al matrimonio. ¿Dónde nos ubicamos? Estamos en la parroquia y santuario de la Asunción de María de Cupilco, Comalcalco, Tabasco como sede, y en 6 parroquias más. Por su atención, gracias, y que Dios les bendiga. Bueno, buenas tardes, hermanos. Les saluda a su hermano Toño Salaya. Ya mi esposa Nayi ya les dio la bienvenida y estamos muy agradecidos nuevamente de estar con ustedes en este programa. Vamos a tener el gusto de escuchar a nuestros invitados especiales del movimiento Cursillo Bíblico San Jerónimo, ¿verdad? Es un hermoso movimiento que por la gracia de Dios nace para nuestra iglesia. Todos los bautizados, todos los cristianos y todo el pueblo de Dios debe de estar preparado en el conocimiento de lo que son los movimientos, grupos y asociaciones, y por la gracia de Dios hasta ahorita llevamos alrededor de 16 meses trabajando con los grupos aquí en el 89.7, la Grande de Tabasco, y en TVX, la estación de televisión que se transmite por Cable Sur para la zona de la Chontalpa. Les recordamos, ¿verdad?, que estamos también en Facebook, Enamorado de Jesús Radio, y en YouTube, Enamorado de Jesús. Y le damos nuevamente la bienvenida a nuestros hermanos de Cursillo Bíblico San Jerónimo para que compartamos estas experiencias tan gratas para todos. También les recordamos nuestros teléfonos para mensajes, comentarios, saludos, el 9931-040514 y el 9932-308539. Vamos a iniciar, Nayi y yo, con una serie de preguntas, de reflexiones acerca de lo que es este hermoso movimiento. Por lo pronto le damos la bienvenida nuevamente a su programa Enamorado de Jesús. Atrévete a renovar tu vida. Inicia, Nayibita. Bueno, a ver, vamos a preguntar a nuestro hermano Lázaro, ¿verdad? ¿Cuándo se fundó este movimiento de Cursillo Bíblico San Jerónimo? Fue del 24 al 29 de abril de 1972.
en la parroquia de la Natividad de María de Cunduacán, Tabasco. Ah, bien. Tiene ya entonces, ¿qué es? Del 72 Vamos a cumplir 47 años. 47. 47 Dentro años. de poco los 50 años, ¿no? Así es. Con celebración y todo. Con celebración y todo. Qué bueno, bendito Dios. Perfecto. ¿Y quiénes son los fundadores de este movimiento? Los fundadores, el padre Jesús Jaime Villafaña Ujú. y Roberto Russell, junto con un equipo de laicos que en un momento fue formado para este fin, para esta obra, para lo sí. que se requería en ese momento en la iglesia. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y cuáles fueron las iniciativas para que este movimiento se fundara? Bueno, el padre Jaime, al ver la necesidad de la iglesia, buscó a unos laicos que tuvieran la disponibilidad para ir a formarse, y los envió a Mérida durante aproximadamente un año antes de iniciar con esta obra, para que se formaran en el campo bíblico, en el campo de la reflexión, de la misión y todo lo demás que se necesitaba para esta obra. Ah, muy bien. Bien, a ver, vamos a preguntarle a Marisela, ¿por qué nace el movimiento de cursillo bíblico? Las mujeres siempre son muy expresivas y muy evangelizadoras. De ahí tenemos que nuestra Madre Santísima, ¿verdad? La Virgen María es la primera evangelizadora, es la primera discípula de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el cursillo bíblico nace porque el Padre Jesús Jaime vio la necesidad de tantos hermanos y hermanas que estaban viviendo pues una vida alejada de Dios, y pues él, inspirado en el Espíritu Santo, abrió esta hermosa oportunidad para que muchos hermanos y hermanas se encontraran con Cristo y así pudieran tener una vida mejor. Muy bien, correcto. Eso es muy bueno, ¿verdad? Siempre hemos en nuestras oraciones la invocación del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo nos guía y nos ilumina en todo lo que son la formación, la integración, por qué nace un movimiento, por qué nosotros como laicos, como bautizados, desde ese momento cuando nos imponen las manos, es por esa gran esa gracia, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Así nacen los movimientos. Excelente, qué bueno, y eso no lo debemos de perder, ¿verdad? Claro que no. ¿De qué manera podemos nosotros decir que el movimiento Cursillo Bíblico San Jerónimo está inspirado verdaderamente por el Espíritu Santo? A ver, para nuestros hermanos, ¿cómo entran ustedes? ¿Cómo llega a ustedes, no, o a ti? ¿Y por qué tenemos una membresía, como nos platican, muy buena en este movimiento? ¿Cómo te inspira a ti? Bueno, llega a mi vida en un momento importante de mi vida, ¿no? Y a través del retiro me encuentro con Jesucristo, lo acepto en mi corazón, y a través de la Sagrada Escritura y por la inspiración del Espíritu Santo y de mi conversión, pues es como el cursillo bíblico ha hecho mucho por mí, y es a través de esta obra, estudiando la palabra de Dios, es como yo he descubierto que Cristo realmente puede hacer milagros en la vida de cualquiera. Si la ha hecho en la mía, pues todo aquel que se deja seducir por el Señor puede encontrar la conversión. Ah, muy bien. A ver, Lázaro, está excelente lo que dice Marisela. ¿Y a ti cómo llega ese llamado para estar formando parte de este movimiento, y ahorita eres el líder? Bueno, fue hace aproximadamente casi 18 años que me invitaron a vivir esta experiencia. Pensábamos en algún momento de nuestra existencia que no era para nosotros la iglesia, ¿no? Ajá. Y
Pues porque se pedían muchos requisitos en algunos otros lugares, ¿no? Sin embargo, en un momento difícil de nuestra vida, llega la invitación de Dios para vivir esta experiencia y yo no lo pensé dos veces. Le dije que sí al Señor y pues Él me ha llevado hasta tenernos acá. Ni cuenta nos hemos dado, Él nos ha conducido. Bendito Dios. Amigos de nosotros, hermanos en Cristo, fíjense nada más lo que comenta Lázaro y Marisela, son esposos, no están en un movimiento de familia como Nayi y Toño. Nosotros nosotros pertenecemos a la iglesia, somos católicos 100%, pero el llamado del Señor Jesús y del Espíritu Santo es lo que nos mueve, a veces nos perdemos. Son estas preguntas. A veces nos perdemos en cosas vanas o en cosas que no están llenando nuestra vida, como el materialismo, por ejemplo, o los vicios. Y entonces son cosas que no llenan nuestra vida y de pronto Jesús y el Espíritu Santo se nos presenta. Y por eso es que es la inquietud. ¿Cómo es que, por qué yo persevero? Dice Lázaro, 18 años. Y estoy en este movimiento dando testimonio. ¿Cuántos miembros conforman su movimiento? ¿Cuánta membresía tienen? Hay un aproximado de 1.500 cursillistas entre hombres y mujeres y jóvenes. Ah, bien. 1.500. Fíjense nada más. Es un número excelente. Es un número muy, podríamos decir muy bueno. Podríamos decir que tendremos 15.000, como nuestros hermanos, los cruzados o u otros movimientos que tienen también un gran número de membresía. Pero 1.500, y por lo que dice, por ejemplo, Marisela y Lázaro están en una zona de la Chontalpa, básicamente, o están en toda la diócesis. No, solamente en una parte de la Chontalpa y en algunas parroquias que están rumbo a Cencla. Ah, muy bien. Bueno, y en sí, ¿cómo se vive el cursillo o qué? Si yo decido en un momento participar, ¿cómo vivo esa experiencia en cursillo de cristiandad? ¿Es un retiro? ¿Es un cursillo bíblico? Bueno, el cursillo bíblico en su esencia es un retiro de 4 días, como lo hay mucho de los cruzados o de otros movimientos, es un retiro de 4 días. Durante esos 4 días se tiene momentos de oración, de concientización, momentos de reflexión profundo, muy fuerte, profundo, muy fuertísimos. Y es ahí donde ya la persona le da una respuesta al Señor y cambia la vida totalmente, porque es un retiro además carismático. Esa es la otra cuestión, ¿no? Entonces, a este retiro pueden ir las mujeres, porque hay cursillos para mujeres, cursillos para varones, se hacen cursillos también para jóvenes y para matrimonios. También se trabajan los cursillos de matrimonio. ¿Y estos retiros son guiados por servidores así como ustedes, por un sacerdote? Sí, hay un equipo. Hay un equipo que es el equipo central, puede decirse, que se encarga de dar estos cursillos, de celebrarlos, obviamente asesorado por el párroco del lugar donde se va a celebrar el cursillo, o bien el sacerdote que se nos haya asignado para tal fin, en este caso, como asistente espiritual. ¿Y quiénes son los más viables para vivir esa experiencia? Bueno, aquí el único requisito que se tiene es que se sea muy pecador y muy grande. Aquí no vemos ni la edad, ni el sexo, ni la condición social, ni siquiera vamos a decirlo, la condición espiritual. Si está casado, está bautizado, confirmado, nada de eso. Aquí diría, entra porque entra a vivir la experiencia, porque es el sentido de salvación para el cual el Señor todos se está somos hijos realizando. de Dios. Así es.
y somos llamados. Así es. Somos llamados, ajá. Y ya me dijiste hace rato que son 4 días la vivencia. Así es. A diferencia de cuando se inició, que era de 6 días. Era más tiempo. Era más tiempo, exactamente. Era mucho más tiempo. Anteriormente era una semana que se celebraba el retiro, se iniciaba el lunes y se terminaba propiamente el domingo. Ahora se inicia jueves y se termina el domingo. Se ha recortado por cuestiones de tiempo, de trabajo de nuestros hermanos, el tiempo de vivir el retiro. Ya lo hacen más corto. Más corto. Pero tiene el mismo Su esencia sigue siendo la misma, la oración, efecto. el estudio, todo lo que en realidad encierra el retiro. Muy bien, muy bien. ¿Y qué sucede? ¿Qué vemos ahí en ese retiro? ¿Qué pasa con esas personas que viven ese retiro? Bueno, después de que se vive el retiro, el movimiento tiene su formación gradual y progresiva de nuestros hermanos cursillistas. Se les invita a todos los que han vivido el retiro a formarse, a estudiar, a profundizar más en la Sagrada Escritura, porque sabemos que en el retiro simplemente es una visión que se da. El crecimiento espiritual ya empieza afuera. Los van apoyando, ¿no?, a ese camino. Así es. Qué bueno, qué bien. A ver, O sea, le dan seguimiento. Así es. Le dan seguimiento. Así es. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, darle seguimiento, porque uno de los, para no decir problemas, sino una de las situaciones, si nosotros vamos a hacer un retiro, si nosotros vamos a hacer un encuentro, lo más importante es darle seguimiento para que los frutos, producto de las semillas que se están sembrando, se puedan seguir cosechando. Así es. Por eso es que la multiplicación que hace la palabra es fundamental. Pero, a ver, a mí me llama la atención porque ¿qué tan participativo, Lázaro, qué tan participativa son las personas que son miembros del movimiento de Cursillo Bíblico? Yo lo he vivido con un grupo de ustedes que son muy participativos cuando los convocamos para que acomodemos 4,000 sillas. Pero ahora, la membresía, su crecimiento espiritual, ¿cómo lo medimos? Bueno, ¿cómo lo medimos? Podríamos decir que los cursillistas, una vez que están en su proceso de formación y que van entendiendo para qué el Señor los llamó a su iglesia, para qué el Señor los convocó, entonces se van comprometiendo dentro de los servicios. Tenemos catequistas, hay celebradores extraordinarios de la Sagrada, de la palabra, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y muchos otros servidores como lectores, salmistas. Y cuando son jóvenes, algunos pues han optado por la vocación al sacerdocio, o algunos otros al matrimonio, ¿no? Que esa es la otra cosa, ¿no? Que sea el cursillo también un semillero para los matrimonios, ¿no? Bendito Dios. Excelente también, excelente. Fíjense nada más las preguntas. Y las preguntas, gracias a nuestros sacerdotes, a nuestros párrocos, que nos van instruyendo de cómo, porque la pregunta y la respuesta es muy buena. ¿Cómo lo medimos exactamente? En la perseverancia, ¿verdad? Pero en la perseverancia de una entrega total de estas personas, de la persona en el Señor Jesús, al tenerlo como centro de nuestra vida. Me gusta esto porque conozco del movimiento familiar cristiano a un joven, Raulito, precisamente de allá de Cunduacán, que ahorita está en Roma, nació en el MFC Juvenil. Sus papás también perseveran en el movimiento familiar cristiano donde nosotros nacemos, y eso es una manera de medir cómo toda esta enseñanza de la iglesia con nosotros, estamos nosotros perseverando, trabajando. Obvio,
a veces nos gana la flojera, ¿verdad? Pero procuramos siempre mantenernos en una línea. Procuramos siempre mantenernos en el camino de Jesús. Muy bien, Marisela. Esto que dice Lázaro, esto que dice Lázaro es muy bueno. En el cómo logro yo un resultado, porque al final de cuentas en la parte de economía, en la parte productiva diríamos un producto, pero aquí en la parte de los cristianos, ¿cómo nos vamos dando cuenta que tal persona puede ser ese líder, o cómo yo lo hago que mediante los instrumentos que nos da el movimiento de Cursillos Bíblicos San Jerónimo, para poder mantener bien y activa a mi membresía? Bueno, nos hemos dado cuenta del crecimiento de nuestros hermanos porque a través de la formación ellos encuentran el impulso para los servicios que han desempeñado y que ellos mismos desempeñan. O sea, el gusto por ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión ha nacido de ellos, y esa es una forma en que nos vamos dando cuenta del crecimiento espiritual y de la formación de los nuevos líderes cursillistas. Entonces ahí es donde pues vemos esa iniciativa. Nadie los obliga, sino ellos solos toman ese servicio tan maravilloso. Y esa gracia, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que nos da esa gracia, esa entrega, esas ganas de servir de esa manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se definiría esa tarea para tener, o sea, esa tarea que llevan a cabo los que han tenido ese encuentro con Cristo? Bueno, podríamos definirlo de una manera muy sencilla: ser las caras nuevas de la iglesia. Y caras nuevas que no nada más que se vean, ¿no? Sino que vayan en busca de otros que no se ven ahora dentro de nuestra iglesia, ¿no? Por ejemplo, aquellos que han caído en la droga, en el alcohol, aquellos que están alejados de la iglesia por alguna razón. El cursillista tiene que hacer presencia, tiene que ser misionero. Esa labor precisamente de ir en busca de aquellos hermanos o hermanas que, bueno, están alejando de Dios por alguna razón. Ajá. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo se reúnen? ¿Van a las casas de las personas en la iglesia? ¿Cómo trabajan? Bueno, el cursillo bíblico no nació para estar encerrado en cuatro paredes. Esa es una de las cosas que tiene que entender todo cursillista. Y lo que hacemos es que vamos a los hogares, a las casas. Ahí se celebran los círculos con toda la familia. En familia. En familia, sí, con toda la familia. Esa es la intención. Al círculo bíblico puede asistir desde el niño que está en el vientre materno hasta el abuelito de 100 años. Ah, qué bueno. Podríamos decir, ¿no? Qué hermoso, ¿verdad? Llega a todos. Llega a todos, para todos. Bendito Dios. Esa es la intención. Bueno, amigos, vamos a mandar. Miren, estamos en el mes de marzo, 30 de marzo. Este es el mes de San José, nuestro santo patrono, el patrono de la Iglesia Universal. El 19 de marzo, día grande, día del Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo muy hermoso. San José verdaderamente con ese carisma que tiene es maravilloso. Le vamos a pasar un canto video para que veamos lo que es San José y lo disfrutemos allá en nuestros hogares, en nuestros radios, para los que nos están escuchando en la radio, en YouTube, en Face. Veamos al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente es algo maravilloso. Nosotros los hombres a veces nos acostumbramos a decir cosas, pero en San José vemos muchas
muchas Muchos virtudes, ejemplos así es, a muchos seguir. ejemplos que debemos de seguir, de luchar para que con esa humildad, por muy ricos que sean las personas o muy pobres, siempre debemos de ver en San José el carisma que es verdaderamente de ser hombre, varón, esposo de la Santísima Virgen María. No es cosa sencilla, pero sí muy hermosa. Corre video. Hombre de fe, obediente y fiel, que creyó en los designios de Dios. En sus manos dejó sus sueños y su corazón. Sin cuestionar, ni un minuto dudar, aceptó la difícil misión. Ser silencio de amor, de Jesús protector y de María esposo virginal. Y con tu fe, con tu virtud y humildad, enséñame a ver cómo miras tú, enséñame a amar. Quiero aprender a ser sencillo y prudente como tú, con tu silencio de amor. Gran defensor, siempre justo varón, que valiente se supo entregar, acallando su voz al oír la de Dios, cuando el ángel le vino a hablar. Y con tu fe, con tu virtud y humildad, enséñame a ver cómo miras tú, enséñame a amar. Quiero aprender a ser sencillo y prudente como tú, con tu silencio de amor. Y con tu fe, con tu virtud y humildad, enséñame a ver cómo miras tú, enséñame a amar. Quiero aprender a ser sencillo y prudente como tú, con tu silencio de amor. Bueno, amigos, estamos nuevamente en su programa Enamorado de Jesús, atrévete a renovar tu vida. Bueno, pues tenemos a nuestro, ya hace un momento lo presentamos, ahora le vamos a pedir a él que expresamente lo haga para nuestro auditorio. Bien, mi nombre es Gabriel López López, es un gusto, es una alegría el poder estar aquí con ustedes también y compartir también de una u otra manera mi experiencia también, porque formo parte del movimiento de Cursillo Bíblico. Tuve la oportunidad de vivir esta experiencia, es decir, este encuentro personal con Jesucristo. Y creo que después de este encuentro me ha transformado mi vida, me ha ayudado en mi formación integral como persona, y creo que por lo mismo, sobre todo, poderle dar una respuesta al plan maravilloso de nuestro Papá Dios. Yo le quiero hacer una pregunta a Gabriel. Dice Lázaro que son alrededor de 1500 que tienen como membresía en el movimiento de San Jerónimo. De esos 1500,
¿cuántos son, vamos a decirlo así, jóvenes? Aproximadamente tenemos un total de 400 o 500 jóvenes, de los cuales entre ellos pues también ahora sí que yo soy parte también dentro del movimiento de Cursillo Bíblico como joven, y al igual muchos otros jóvenes y también algunos adolescentes que han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia y sobre todo este encuentro personal con Cristo. También sobre todo mencionar y aprovechar este espacio para decir de que como joven yo en un momento cuando inicié en los grupos juveniles, en las prepascuas, escuché hablar de Dios y sobre todo fui de una u otra manera acercándome cada vez más hasta llegar a vivir a este encuentro que me ha ayudado a conocer más sobre Jesucristo. Y al poder conocer más de Jesucristo, así podemos nosotros llegarlo a amar mejor y de una u otra manera poder responder a través del servicio a nuestros demás hermanos. Y aprovechar para invitar a los jóvenes, a los adolescentes, que sobre todo se den la oportunidad. El Cursillo Bíblico abre las puertas a todos y es conocido también como la Cruz Roja, porque da la oportunidad de levantar a cualquiera, es decir, a los caídos, da la oportunidad para las diferencias de género, sin importar, como decían nuestros hermanos que antecedieron, sin importar la parte económica, sin ninguna condición social, y sobre todo eso es la oportunidad para todos. Y tomar en cuenta lo que dice las Sagradas Escrituras en el libro de Eclesiastés. Acuérdate, joven, los días de tu juventud, acuérdate de tu Señor. Es decir, que lo mejor que podemos entregarle a nuestro Padre Dios, a Jesús, pues es nuestra juventud. Nos da gusto escuchar a la juventud hablar y sobre todo hablar de la Biblia, ¿verdad? Eclesiastés, sabiduría, ¿verdad? Exacto. Eso es. Y la invitación está abierta, y no nada más para los jóvenes, sino para los papás de los jóvenes y para los hermanitos de los jóvenes. Esto es grande verdaderamente. A ver, Gabriel, además de ese círculo bíblico en el que ustedes se reúnen a estudiar y a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué otras actividades, qué otras acciones, qué otra cosa realizan? Ok, aparte de la actividad del círculo bíblico comunitario o familiar, también se realiza lo que es la formación, que es una formación progresiva o gradual. De esta manera también se hace lo que son las misiones bíblicas, es decir, el visiteo a las familias, a los hogares, sin importar de que sean cursillistas, sin hacer distinción de personas. Se visita a los hogares, se le lleva a través la evangelización a través de la palabra de Dios, y también se realiza lo que son los estudios bíblicos, algo parecido a los círculos bíblicos, donde podemos ir profundizando y conociendo sobre las Sagradas Escrituras. Y como decíamos, para poder conocer más a nuestro Padre Dios y a nuestro hermano Jesús. Lázaro, fíjate que hace un momentito Gabriel hizo una comparación. Lázaro, te pregunto, dice que el movimiento, y yo creo que todos los movimientos debiéramos parecernos a la Cruz Roja. Es decir, ahorita viene en este tiempo pedir colecta para que esta noble institución, ¿verdad?, pueda seguir prestando servicios. Sería, o hacen ustedes esto en los cruceros, y sobre todo en una zona tan especial como es la Chontalpa, salen a los cruceros a invitar a las personas, y dice Gabriel, visiteo casa por casa. Eso es buenísimo, eso es excelente. ¿Lo hacen ustedes? Mire, lo que como movimiento realizamos es que siempre en una comunidad, por muy grande o pequeña que sea, se sabe qué personas están más necesitadas de la palabra. Sabemos perfectamente, conocemos.
En algunas partes la gente conoce, por ejemplo, quiénes son los que asaltan, quiénes son los que venden huachicol, quiénes son los que incluso secuestran o venden droga. Pues ahí va el cursillo, precisamente. El cursillista misionero va allá en busca de esos hermanos, a proclamarle la palabra, para que al escuchar ellos la palabra de Dios, se les invita a vivir la experiencia del cursillo bíblico. Y una vez que ellos hayan vivido la experiencia, ellos se dan la oportunidad de ser cristianos. Muchos de nosotros que llegamos y estamos aquí ahora, llegamos así. Eso es a la como iglesia. hacer esa obra de misericordia, ¿no? Como el buen samaritano. Así es. A ejemplo precisamente del buen samaritano, que no vio quién era el herido que estaba tirado en el camino, sino simplemente se acercó sin rodear, a diferencia del levita y el sacerdote que rodea. El buen samaritano no rodea, él se acerca para ver quién era el herido, para curarlo, para limpiarlo, para llevarlo en su cabalgadura y llevarlo al mesón y darle las últimas, vamos a decirlo, darle allá la atención que necesitaba. Eso es lo que tiene que hacer el cursillista. Salir en busca de aquel hermano que necesitado exactamente. A ejemplo también del buen pastor, que también hizo esto por la oveja perdida. Así es. Así es. Y Gabriel, ¿en qué sostienen esa espiritualidad del cursillo? Bien, la espiritualidad del movimiento de cursillo bíblico consta de 3 partes. Está la vida de oración, la vida de estudio y la vida de sacramento. Para así decirlo, como un tripié de nuestra vida cristiana, para así nosotros podernos mantener firmes, mantenernos perseverantes y sobre todo pues para podernos mantener vivos en la vida espiritual. Pues creo que es muy importante sobre todo esta espiritualidad para nosotros poder estar perseverantes y activos. Fíjate que dentro de cualquier movimiento y en nuestra vida diaria tenemos que tener precisamente ese tripié, ¿verdad? La vida de oración, la vida de los sacramentos y la vida de estudio, estar siempre preparándonos en las encomiendas, ¿verdad? Que el Señor nos dejó escritas. Muy interesante. Fíjate que hemos aprendido que nosotros debemos de ser discípulos, misioneros, ¿verdad?, del Señor para poder y para poder dar testimonio de que verdaderamente lo que estamos viviendo y al momento de testimoniarlo, predicarlo, es verdad. Bueno, a nosotros nos comentaron que tú eres ministro y estás joven. Yo quiero ser ministro. Yo quiero ser ministro, pero bueno, tú estás joven y ya eres ministro. Yo sé que no se necesita ser ni viejo ni joven para ser ministro, se necesita nada más que tener esa decisión, esa disposición y estar convencido de que verdaderamente dar el cuerpo de nuestro Señor es una maravilla. Ya me lo imagino. Entonces, porque tú estás cumpliendo esto, ¿verdad? Tú estás cumpliendo esto. Dile a tus hermanos que para poder ser ministro o ser coordinador de movimiento de cursillos o líder de grupo, yo no sé cómo esté bien estructurado o a lo mejor aquí no lo comentan, su movimiento, pueden llegar a hacerlo. ¿Cómo? Y si no, es como si reprobáramos, ¿no? Es como si, Dios no nos reprueba, pero de todas maneras Dios no quiere tanto, nada más que allá nos va a tener una tarjetita, una tarjetita roja de no paso. Entonces dile tú cómo ¿qué pasa, no? Y cómo vas. A ver, no te estoy diciendo que te repruebes, no. Bien. Solamente compartir que ejemplo como encontramos en las Sagradas Escrituras a un niño Samuel sirviendo desde muy temprano en el templo, a muchos profetas llamados por Dios,
vamos a decirlo, muy jóvenes, como entre ellos al profeta Jeremías. De esa misma manera yo he sentido también el llamado. Dios me ha llamado a través de este encuentro personal donde decía anteriormente, he conocido sobre Jesucristo, sobre Dios, y he podido así dar una respuesta a nuestro plan, al plan de Dios. Y dentro de esa respuesta es proyectarnos hacia el servicio de nuestras comunidades parroquiales, en nuestras pastorales. Y dentro de ella pues tuve la oportunidad de poderme preparar e instituir como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y también como celebrador de la palabra. Y todo esto ha surgido porque en mi comunidad, desde cuando yo comencé a perseverar, había esa necesidad, se carecía de ministros extraordinarios quienes llevaran la Sagrada Comunión a los enfermos, también quien celebrara los días jueves, los días domingos. Y es así como se me hace la invitación y yo puedo tomarlo de parte del Señor, ¿no? A través de nuestros demás hermanos que me han hecho esta invitación y yo he podido decir sí, así como ejemplo también de nuestra Madre Santísima, nuestra Madre María, he podido responder y me di la oportunidad de prepararme, instituirme como ministro y celebrador de la palabra. Y pues creo que de una u otra manera pues me ha ayudado mucho el poder tener en mis manos el cuerpo de Cristo, la Sagrada Eucaristía. Es algo grande el poderlo tener tan cerca a nuestro Jesús sacramentado. Y sobre todo el poder tener la oportunidad de ser el instrumento por el cual Dios y nuestro hermano Jesús llegue a nuestros demás hermanos, sobre todo a los enfermos, aquellos a quienes no se pueden acercar y que muchas veces quisieran ir y estar, pero por situaciones de salud u otras situaciones, pues no pueden estar. Pero creo que esto es un llamado hacia todos nosotros. Dios nos llama también a formar parte de su tarea evangelizadora y sobre todo a seguir construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Bendito Dios. ¿Y qué pasa, Gabriel, si una persona, si un cursillista no cumple, no lleva a cabo lo que tiene que hacer? ¿Qué pasa con él? Ok, creo que decíamos dentro de la parte que ya se mencionó la formación, y creo que aquella persona que no se forma, pues en un momento se deforma, claro, y también deforma a los demás. Entonces creo que si un cursillista de una u otra manera no lleva una vida espiritual, una vida de oración, de estudio, de sacramento, pues creo que poco a poco va a ir teniendo se va a ir secando espiritualmente, se va a ir debilitando y pues así caer más rápido en las tentaciones y sobre todo pues en manos del demonio, ¿no? Ya. Y así de una u otra manera. Fíjate, Lázaro, que hace unos, creo que en el segundo domingo de este momento que estamos viviendo, se hablaba de la higuera. Y entonces veo todos los movimientos tenemos un carisma y ustedes tienen su carisma. Y Nayi, la pregunta que hace a Gabriel acerca de que si pues no llevamos a la vida lo que es ese carisma, ese objetivo, ¿verdad? ¿Cómo definen su carisma y cómo podemos hacer nosotros para que, a pesar de todo esto, porque veo que ustedes están bien comprometidos, bien comprometidos, y vuelvo a repetir, una zona como, bueno, estamos viviendo momentos muy especiales y necesitamos nosotros, como dice el Papa, ir a las periferias, ir a todos, y ir a todos, nuestras mismas familias muchas veces, ¿verdad? Tenemos fuertes conflictos y entonces para que el movimiento de Cursillo Bíblico San Jerónimo penetre más fuerte junto con todos los demás movimientos, ¿sí? Debemos hacer grandes alianzas, ¿verdad? Grandes unidades para poder trabajar y su carisma, ¿cómo es?
uno podríamos decir que es el carisma prácticamente de toda la iglesia que lo encabeza. Nosotros lo dividimos en 4 partes. La primera es misionar. Eso de ley, de todo bautizado. Misionar para hacer una iglesia en salida. De ahí está la evangelización, que es compartir precisamente el cursillo de 4 días. La evangelización, invitarlos para ello. Y de ahí está la formación, porque como ya se dijo, si quien no se forma, se deforma y deforma a los demás. Si alguien quiere ser un buen servidor, un buen cristiano, pues hay que formarse. Y además es el plan de la diócesis, la formación. Y para que al final, que es la última fase de nuestro carisma, es la proyección hacia la pastoral parroquial. Es decir, todo eso tiene que aterrizar en algún servicio. Y además de que los más beneficiados somos nosotros mismos. Así es. Nosotros mismos somos los más beneficiados. Así es, pero a veces el lado humano no nos deja ver ese detalle, esa gracia. Ese beneficio, sí. Ese beneficio. En estos años que tengo como cursillista y como cristiano, hemos tenido la oportunidad, de manera personal, junto con mi esposa, de ser servidores también en nuestra iglesia. Y en cada uno de los servicios que se nos ha confiado, definitivamente los más agraciados, los más beneficiados en todo esto, Somos bendecidos hemos sido nosotros mismos. A ver, Gabriel, tienen un lema, dime cuál es, ya lo he escuchado varias veces, pero repítenoslos aquí para que todo el auditorio lo escuche. Y además lo explicas, así Bien, brevemente, ya nos queda poco tiempo. El lema es orar para entender, entender para vivir y vivir para llevar a los demás. Este lema es muy conocido porque fue tomado de San Agustín, aquella frase muy conocida, orar para entender. Y es ahí donde nosotros, para poder entender las Sagradas Escrituras, es en el contexto de la oración. Y así, pudiendo entender las Sagradas Escrituras, podemos nosotros hacer la vida. Y viviéndola, podemos llevarla a los demás, podemos compartirla. Entender esa parte tan maravillosa, ¿verdad? Y que ahorita la estamos viviendo en muchos temas que vemos, ¿verdad? Discernir bien lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? A través, por ejemplo, como yo la entiendo a través de la lectio divina, ¿verdad? Discernir bien esa palabra que el Señor nos regala. Sí, así es. Es decir, utilizar diferentes métodos que nos ayudan para poder entender mejor las Sagradas Escrituras y así, como decía, poderla vivir, poderla poner en práctica. Ajá. Y así de una manera convencida, con alegría, poderla compartir y llevarla a aquellos hermanos que la necesitan. Fíjense que yo le doy gracias a Dios y en este caso particular a la dimensión de laicos. Somos 27 movimientos, grupos y asociaciones que conforman la dimensión de laicos. Y gracias, por eso digo a Dios y a la dimensión de laicos, porque al menos he ido recibiendo toda una serie, junto con Nayi, ¿verdad?, de conocimiento de todo. Si no estuviera yo en la dimensión de laicos, no hubiera yo sabido lo que es este hermoso movimiento. Les quiero hacer una pregunta. Su movimiento ha tenido crecimiento siempre ascendente en número de miembros, o ha tenido también bajas fuertes de membresía. Desde hace algunos años, cuando se inició, era un movimiento fuerte, de hecho que se hizo cursillos en todas partes. Pero cuando el padre Jesús Jaime, que es el fundador, se fue de aquí de la diócesis, los laicos que estaban en su momento quedaron un poco como confundidos, ¿no? Ajá. Y como que les quedó muy grande el paquete. Y muchos de nuestros hermanos, al no haber una organización, pues emigraron afortunadamente a otros movimientos, ¿no? Algunos lo hemos encontrado ahí viviendo en otros movimientos, exactamente. Entonces, de un tiempo para acá,
después de algunos años se vuelven a empezar los cursillos, ya se empezó a organizar hasta llegar a esta época en que ya nos hemos integrado también con la dimensión diocesana de laico, pues en obediencia, para estar en comunión con toda la iglesia. Con la diócesis. Sí, también le hemos dicho también a los coordinadores parroquiales donde existimos, que pues que también estén en comunión con los párrocos para cada una de las actividades que de alguna manera se confía a nuestro movimiento. Esa es la idea. Bueno, pues tenemos la tarea de trabajar todos los movimientos, grupos y asociaciones. Tenemos esa gran tarea de trabajar unidos para poder levantar no nada más la membresía, la espiritualidad, el carisma, el seguir a nuestro Señor. Pues damos por terminada nuestra sesión de esta hora y agradecemos a nuestros hermanos, ¿verdad? A Lázaro, a Gabriel, a Marisela, que está fuera de cuadro, pero les agradecemos su participación y pues a todo nuestro público que nos escuchó, ¿verdad? La invitación abierta para que donde quiera que estén busquen a estos movimientos. La iglesia tiene tanta riqueza, ¿verdad? Un abanico muy grande para todos nosotros los laicos. Pues cerramos con la oración, ¿verdad? Dándole gracias al Señor. No sé si Gabriel o... Y les invitamos para el aniversario número 47 que se celebraría en Cupilco. Están invitados todos los cursillistas el 28 de abril. A las 28 de abril a las 8 de la mañana. Ahí en la Casa de la Virgen, ahí en el santuario de Cupilco. En Cupilco, en la Casa de la Virgen, a las 8 de la mañana, el 28 8 de abril, domingo 28 de abril. Cumplen 47 años. Están todos invitados. Gracias. Pues cerramos con la oración. A ver, Gabriel, apóyanos. Bien, pues vamos a agradecerle a nuestro Padre Dios, que el que ha prometido donde estén 2 o 3 reunidos, allí estará en medio de ellos, en medio de nosotros. Le agradecemos por el momento en que hoy nos ha permitido estar aquí, dialogando y sobre todo dando a conocer su palabra. Y le pedimos que nos ilumine, que nos guíe a través de su Santo Espíritu. Amén. Atrévete a renovar tu vida. Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, actúa en mí. Espíritu de Dios. Los esperamos la próxima semana en una emisión más de su programa Enamorado de Jesús, enamorado. Enamorado de Jesús. Atrévete a renovar tu vida. En punto de las 2 de la tarde, a través de esta estación XHBX 89.7 FM, La Grande de Tabasco. Enamorado.